Gracia y paz sea con cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar la enseñanza de esta tarde. Damos la bienvenida a usted, hermano, en el nombre de Jesús, porque quien nos convoca para esta reunión es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo quiero leerles un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cierto, es un pasaje que Dios le estaba dando a Israel, al pueblo de Israel. Pero, hermanos, gracias a Cristo, nosotros somos el Israel espiritual. Y dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Y yo quiero que veamos desde el versículo número 12. Hermano, ¿por qué comienzo con esto? Por indicación de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amados, ¿de qué está hablando estos versículos? Deuteronomio 28 y Deuteronomio 7. Hermano, vamos a comenzar con esta meditación. ¿Tenemos fe nosotros? ¿Somos hombres y mujeres de fe? Y yo quiero que pensemos que cuando un hombre y una mujer es un hombre y mujer de fe, es un hombre y una mujer obediente. Alguien que dice tener fe es una persona obediente, obedece a Dios. ¿Y a quién respalda el Espíritu Santo? Al obediente. Hermano, usted y yo podremos estar pasando muchas situaciones, necesidades, aflicciones, problemas económicos, pruebas familiares, muchas. Pero Dios lo que está haciendo es probar nuestra fe. ¿Por qué se prueba la fe? Porque Dios quiere encontrar fidelidad. Hermano, nos ha constituido como iglesia con grandes propósitos. La iglesia tiene 3 propósitos que debe cumplir, hermanos. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre.
nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando nuestro caminar en Cristo Jesús. Padre, aquí estamos. Queremos que tu palabra pueda entrar en nosotros y hacer aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, el tema de esta tarde, inicié hablando de obediencia, porque el Señor así quiere que lo recalquemos. ¿Qué tan obediente eres tú a esta palabra? Del 1 al 10. Alguien diría, bueno, 5. Hermano, una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia a 3/4 es desobediencia. Hermano, ¿cómo debe ser la obediencia? Al 100%. No podemos escoger un mandamiento, este sí me agrada, este sí lo voy a vivir, este como que lo dejo al último porque no lo entiendo. Hermano, la palabra de Dios no es para desecharse, es para tomarse en cuenta. El tema de esta tarde, hermano, se llama 3 propósitos de la iglesia. Hermano, ¿por qué Jesucristo, cuando viene, muere, resucita? Hermano, fíjese lo que hizo Jesucristo. Él ya dejó todo listo. Jesucristo llevó a cabo toda su obra. Por eso en la cruz, cuando Él dice consumado es, quiere decir que ya había hecho todo para lo cual había venido. Morir, resucitar, pagar, hermano, justificarnos. Y, hermano, dejó formada la iglesia. ¿A quién levantó? A 12 hombres que les llamó apóstoles. Estos apóstoles tenían una misión. Hermano, ¿cuál es la función de nosotros como iglesia? Toda iglesia local, toda iglesia cristiana tiene 3 propósitos. Y vamos a mirar también estos propósitos, pero vamos a mirar Miqueas capítulo 6 y versículo 8, porque vamos a unir los propósitos con Miqueas 6, 8. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hermano, aquí les voy a presentar los 3 propósitos de la iglesia. 1. Fíjese, la iglesia tiene el propósito de ser habitación. Jesús quiere habitar, Jesús habita, Dios habita entre nosotros. Fíjese, en el Antiguo Testamento, cuando Él le dice a Moisés que levante un tabernáculo, el propósito era que el pueblo entendiera que Dios quería habitar en medio de ellos. Entonces, amada iglesia, el primer propósito, dice número 1, habitación. ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo con dones espirituales. ¿Quién trabaja aquí? El Espíritu Santo reparte dones. Estos dones se le llaman dones de expresión. Es para expresarse. Recuerde, estamos viendo el primer propósito de la iglesia. La iglesia debe ser habitación. Y para ser habitación, hermano, entonces van a trabajar los dones de expresión. ¿Cuáles son estos dones? Profecía. Por eso cuando nos reunimos y llega a haber un tiempo de alabanza y adoración, surge la profecía. Hermano, el Espíritu Santo reparte el don de profecía. ¿Quiénes pueden profetizar? Toda la iglesia. Pero eso no quiere decir que son profetas. No. Quiere decir que están profetizando porque son parte de los dones de habitación. Profecía, género de lenguas. Hay hermanos que tienen género de lenguas,
diferentes lenguas y las pueden decir en voz alta en medio de la congregación. Y luego el tercer don es interpretación de lenguas. Puede que otro hermano interprete las lenguas que está diciendo aquel hermano, aquella hermana, y o él mismo puede interpretar. Entonces, el primer propósito de la iglesia es que debemos ser habitación. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a usar estos tres dones para que la iglesia se manifieste, se exprese. Profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Número 2, segundo propósito. El segundo propósito de la iglesia, aquí está, es revelación. Fíjese bien, ¿qué quiere el Señor? Revelarnos. ¿Qué nos quiere revelar? Su voluntad, su mover, su dirección. Hermano, y a esto se les llama, son tres dones que se les llaman de revelación. El primero es don de ciencia, el segundo es de sabiduría y el tercero, discernimiento de espíritus. Más adelante en una enseñanza voy a hablar de cada uno de los dones para que usted pueda entender si en algún momento Dios ya le dio a usted uno de los dones a través del Espíritu Santo, sepa cómo debe de moverse. ¿Sí? La palabra de ciencia quiere decir que son situaciones y conocimientos que están pasando determinadas familias de la iglesia. Su nombre lo dice, ciencia, conocimiento, sabiduría. Le voy a poner un ejemplo. Un día llegó a la iglesia una chica que nunca había ido a la iglesia. La invitaron ese día. Al final me pidieron que si podía orar por ella. Hermano, cuando ella se acerca y yo empiezo a orar, el Señor le dice, la muerte te ha rodeado 7 veces. Y ella abrió los ojos y empezó a llorar. Y dijo, nadie sabía esto, solo lo sabe el Señor. ¿Por qué le dijo esto el Señor? Porque ella no se congregaba, no tenía una iglesia fija. Y el propósito es que Dios le quería decir que tenía que fundamentarse en una iglesia. ¿Qué don usa el Señor? De ciencia, conocimiento, situaciones que pasan, sabiduría. Algunas cosas, hermano, que tienen que ser reveladas en sabiduría, la sabiduría de Dios, para prevenir, para guiar, para ayudar al pueblo. Y el último don, acuérdense que son 3 dones en cada uno de los propósitos, es discernimiento de espíritus. Te les digo que más adelante voy a estar hablando de los 9 dones, qué es cada uno, cómo se mueve cada uno. Ahorita estoy dando un panorama general, porque tenemos que entender algo. ¿Por qué somos iglesia? Porque tenemos propósitos que cumplir. 1 es ser habitación. 2, revelar. Dios quiere revelar, hermano, su voluntad, su poder, su conocimiento. Y 3, hermano, el tercer propósito es propagar. Sí, hermanos, propagar. Entonces se van a usar los dones que se llaman dones de poder. Son 3 también. El don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Ahora, los milagros no es meramente sanidades, porque para eso están el don de sanidades. Los milagros son milagros, hermano. Pueden ser milagros físicos, pueden ser milagros de diferente índole, no solamente son sanidades. ¿Sí? Puede haber milagros creativos. Dios puede crear cosas que no están. ¿Sí? Hoy en la mañana se nos acabó el gas ayer, en la noche, y bajé, hermano,
Y el Espíritu me dijo, pon tus manos sobre el tanque de gas. Y empecé a orar en lenguas y yo le dije, que haya gas. Hermano, Dios puede hacer ese milagro. Multiplicar. Así como multiplicó los panes y los peces, Jesús lo hizo, hermano. Entonces, los milagros no solamente son sanidades. También lo vamos a explicar posteriormente. Hermano, pero recuerden, ¿qué somos? ¿Qué somos? Estos dones no se pueden mover solos. Siempre tienen que ser bajo el resguardo de los 5 ministerios. Pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta. Es decir, estos 9 dones no pueden moverse solos. Siempre deben estar al cuidado de los 5 ministerios para que se lleven a cabo como Dios dirige. Amén, hermanos. Así es que yo no puedo decir, yo tengo el don de sanidades. Pues me voy a ir a orar casa por casa. No, hermano. Tiene que haber un resguardo, una cubierta de los 5 ministerios. Uno de los ministerios es el pastorado. Bueno, ¿qué hacemos? Siempre que Dios va a hacer algo, nos sometemos y Dios va a dar instrucciones cómo llevar a cabo esta tarea, hermanos. Así es que 3 propósitos de la iglesia. Bueno, ¿y qué se necesita para cumplir estos 3 propósitos, hermano? Necesito estar en una iglesia. Yo no puedo estar sin asistir, sin congregarme y moverme en estos dones. Ese problema Pablo lo encontró en la iglesia de Corinto. Por eso tuvo que escribir la carta de Corintios y corregir, porque la iglesia de Corinto tenía pecado. Se movían en los dones, pero había mucho desorden. Si usted lee con detenimiento Corintios, va a encontrar cómo corrigió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los 5 ministerios que se le llaman ministerios mayores. Esos ministerios mayores solo son dados a varones. No hay mujeres profetas, no hay mujeres apóstoles, no hay mujeres pastoras, no hay mujeres, hermano, y cuando se predica esto, la gente reacciona y dice, no, eso es machismo. No, eso es orden. Amén. Cuando usted lee la Biblia y entiende el orden, ¿por qué Dios así lo dispuso a través de Cristo y del Espíritu Santo? Hermano, surge el orden divino. Cuando uno se mueve en las indicaciones de Dios, se está dando el orden divino. Es maravilloso cuando uno estudia todo esto, hermano. Ahora, fíjense bien, la iglesia tiene 3 propósitos: habitación, revelación y propagación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué corazón? Hermano, ¿peleando? ¿Discutiendo? No. Y entonces vamos a ver la siguiente diapositiva donde Dios habla en Miqueas. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Si usted tiene tiempo de leerlo, está hablando de Israel. Hermano, Israel era muy rebelde. Vio las maravillas de Dios, hermano, vio cómo se abrió el mar, vio muchas cosas. Pero Israel le costaba trabajo someterse, obedecer. ¿Por qué, hermanos? Entonces llega al libro de Miqueas y en Miqueas capítulo 6 y versículo 8, fíjese cómo habla y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? De cada uno de nosotros que formamos parte de una iglesia
y que tenemos dones espirituales que pide de nosotros, hermano. Y dice, solamente hacer justicia. Fíjate cómo tomamos la obra del Espíritu Santo, pero podemos recurrir a pasajes que están en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar cómo hacer la obra. Cómo hacer la obra de habitación, cómo hacer la obra de, hermanos, revelación y cómo hacer la obra de propagación. Y dice, solamente hacer justicia. ¿Qué pide Dios de su iglesia? Que caminemos en justicia. Número 1. 2. Amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Cuando decimos amar, vamos a aprender esto, que debemos amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Amén. Amén. Hermano, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Por qué habla de humillarnos? Porque debemos de tener cuidado con el orgullo. Hay gente que se mueve en los dones espirituales y se empieza a enorgullecer. Es que yo tengo dones de sanidades. Es que yo tengo don de profecía. Hermano, el don no es para enorgullecerse. ¿Qué pide Jehová Dios de su iglesia? Hacer justicia, número 1. 2, amar misericordia. Y 3, humillarse ante Dios. 3 cosas que a la iglesia no se le deben olvidar, hermano. En verdad se lo digo. En el nombre de Jesús. Vamos a ver en la versión NTV cómo dice este texto, para que lo podamos entender. En la NTV dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Eso es amar misericordia. Hermano, eso es caminar en misericordia. Eso es practicar, la justicia. Justicia. ¿Qué es justicia, hermano? Ahorita lo voy a definir más claro. Dice que hagas lo que es correcto. ¿Qué está diciendo, hermano? Voy a regresar al anterior para que usted pueda ver. Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Voy a la que sigue. Que hagamos lo correcto. Iglesia, ¿tú haces lo correcto en todo tiempo? En tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, fuera de tu trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, tú haces lo correcto. Eso es caminar en justicia. Que ames la compasión, amar misericordia. ¿Qué es la compasión? Hoy en día está tremenda la violencia, hermano. Está tremenda la agresividad. Hoy en día la gente está muy agresiva, hermano. Tú no le puedes decir algo porque te equivocaste, porque voltean, hermano, y quieren dar puñetazos y quieren... Cuidado. ¿Qué es compasión? Dios tiene compasión de ti y de mí. ¿Nosotros qué debemos de tener? Acuérdate que debemos y somos una iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover en los dones espirituales. Y dice, y que camines humildemente con tu Dios. Muy bien, vamos a las siguientes para tener más claridad. ¿Qué es hacer justicia? Número 1, la justicia es igual a rectitud. ¿Tienes un negocio? Hazlo recto, no mientas, no hagas trampa a tus clientes. Hermano, la justicia quiere decir rectitud. Imagínate, en la iglesia me muevo en los dones espirituales y en mi negocio no soy recto. No estoy haciendo la justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto.
vivir en rectitud. Soy recto en mi matrimonio, soy recto en mi trabajo, soy recto en la calle, soy recto en la iglesia, soy recto, rectitud, donde nadie me ve. Número 2, la justicia es fruto de tener una comunión con Jesucristo y su palabra. ¿Cómo viene la justicia? Fíjate, ya fuimos justificados por Cristo. Justificados quiere decir que fuimos perdonados. Ya no tenemos culpa. Pero gracias a esa justificación, ahora debe haber un fruto. Hermano, el fruto de justicia es por tener comunión con Jesucristo y con su palabra. ¿Cómo sé que tengo una correcta relación con la palabra de Dios? ¿Cómo sé que tengo una correcta relación con la palabra de Dios? Cuando soy obediente. ¿Cómo comenzamos esta tarde? Hablando de la obediencia. Por eso Dios le dijo que pusiéramos atención en los mandamientos. Hermano, ¿cómo sabes que tú tienes una comunión correcta con Jesucristo y su palabra? Cuando eres obediente. Si tú eres una persona que te le cuesta trabajo obedecer, entonces, hermano, no tienes una correcta relación con Jesucristo ni con la palabra. Amén. Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos que nos van a dar claridad. Proverbios 14:2 dice la palabra: el que camina en su rectitud teme a Jehová. Fíjate que al tener una comunión con Cristo y con su palabra, va a venir justicia, rectitud. El que camina en su rectitud, ¿qué hace? Camina en el temor de Dios. Mas el de caminos pervertidos, hay cristianos que cuando no tienen cuidado pervierten sus caminos. Dice, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿A quién está menospreciando? A Cristo y a su palabra. Entonces, Proverbios 14:2 dice que cuando nosotros caminamos en justicia, estamos teniendo temor de Dios. 21:8 de Proverbios, vamos a ver. 21:8 de Proverbios dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Alguien que tiene y que está caminando en justicia, en rectitud, sus caminos son limpios. ¿Y qué dice? Estos caminos limpios son rectos, justicia. Está hablando de justicia. 21:29 de Proverbios. ¿Qué dice 21:29, hermanos? El hombre impío endurece su rostro. ¿Han visto a hombres con el rostro muy crudo? Hay ocasiones en que los pastores luego estamos predicando, hermano, y decimos algo y cambia el rostro. Se pone duro. Fíjate cómo dice la palabra, el hombre impío endurece su rostro. No podemos permitir la impiedad. ¿Por qué? Porque debemos ser una iglesia espiritual que va a moverse en los dones espirituales. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Hermano, ve viendo los contrastes de cada uno de estos proverbios. ¿Qué hace el impío? Su rostro siempre es crudo, duro. Mas el recto, dice la palabra, ordena sus caminos. ¿Qué quiere decir?
empieza la justicia, la rectitud te hace tener orden en tu vida. Amén. Amén. Amados hermanos, Isaías 26:7. Dejo estos versículos porque es necesario que veamos lo que significa la palabra justicia. Hacer justicia. ¿Cómo se hace la justicia? Caminando en rectitud. ¿Cómo le hago para tener una vida recta? Porque el Espíritu Santo ya me dio dones espirituales. Y son para que puedan usarse en la iglesia. 26:7 dice, el camino del justo, ¿cómo es? Rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Está hablando de Dios. Hermano, mientras más comunión tienes con Cristo y su palabra, ¿sabes cuál va a ser el fruto? Que tu vida va a empezar a tener rectitud. Aunque estés solo y el enemigo quiere venir a tentarte, va a surgir la rectitud. ¿Por qué? Porque estás teniendo una comunión con Cristo y su palabra. Repetimos el 26:7. El camino del justo, ¿cómo es? Hermano, tú ya fuiste justificado. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro camino? Recto. Justicia. Tú que eres recto, Dios, pesas el camino del justo. Gracias a Dios, porque siempre nos va a ayudar, hermano. Habacuc 2:4. Hermano, es maravilloso meditar, estudiar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que entender, toda iglesia tiene 3 propósitos. Pero esos propósitos, hermano, no se viven como nosotros queremos. Es de acuerdo a la palabra. 2:4 de Habacuc dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Hay personas, hay cristianos, que cuando empiezan a moverse en los dones espirituales, hermano, viene orgullo. Cuidado. Esto está hablando de que el alma no es recta, no está caminando en la justicia de Cristo. ¿Cómo sé que un alma es recta? Cuando, hermano, se parece a Cristo. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe va a vivir. Lucas 8:15. Vamos a ver qué dice Lucas 8:15. Lucas 8:15. Habla de la parábola de las semillas, del sembrador. Y dice, mas la que cayó en buena tierra, todo cristiano debería ser buena tierra, hermano. No algunos, todos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Alguien que está haciendo la justicia de Dios retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseveran, se mantienen, aunque esté fuerte la prueba. Hermanos, este tiempo Dios está probando a la iglesia. Hermano, ¿qué somos? Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, conservan la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es como decir, la predicación trató de que tengo que tener buenos hábitos, pues voy a empezar a cuidar mis hábitos. Perseverancia.
¿Cuántas palabras hemos oído? Ahorita estamos oyendo una. Hermano, quien tiene un corazón recto y bueno, retiene la palabra y da fruto. En perseverancia. Persevera. ¿Nos ayuda esto, hermano? ¿Sí? ¿Nos ayuda, mis amados hermanos? Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Ay, amados hermanos, he escuchado a muchos hermanos que cuando han tenido algún problema y no se congregaban, necesitaban consejo. Y estaban caminando por X avenida, X calle, y de repente encontraron una iglesia y dijo, ay, voy a entrar y le voy a pedir al pastor que si me puede ayudar, puede orar por mí. Y tocaron aquella iglesia, aquella puerta, y les abrió alguien y les dijo, buenas tardes, tengo mucha necesidad, quisiera pedir si el pastor puede orar por mí. ¿Y sabes cómo les respondieron? He escuchado ya 3 casos de esto. Y la persona que les abre les dice, tú no eres de esta congregación. No puede orar por ti el pastor porque tú no eres de esta congregación. Y además, y empiezan a ponerle muchas cargas. Y cuando me lo han comentado, hermano, tú imagínate a Cristo haciendo eso. Hermano, ¿qué es hacer justicia? Una vida recta. Una vida con rectitud. Una vida donde se está manifestando el carácter de Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo viene la justicia? Mientras más comunión tienes con la palabra y con Cristo, la rectitud va a ser un fruto que va a dar en tu vida. Y tu rostro no tiene que verse duro. ¿Sabes que de eso se encarga Cristo? ¿Qué es hacer justicia entonces? Porque, hermano, como iglesia tenemos responsabilidades. Tenemos que mostrar a Cristo. Amén. En la carta de Pedro dice que nosotros tenemos virtudes. Hermano, ¿las virtudes de quién? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos... Hermano, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de Cristo? Con justicia. Hacer justicia, hermano. Gloria a Dios, hermano, por su palabra. Vamos a la siguiente parte. Ahorita ya estamos tocando una, vamos a la segunda. Amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? La palabra misericordia viene de chesed, que quiere decir buena voluntad. Hermano, ¿qué quiere decir amar misericordia? Que nosotros debemos tener una voluntad buena, dispuesta. Dispuesta. Chesed es buena voluntad. También es fidelidad. Cuando dice amar misericordia, es que Dios quiere encontrar en ti una voluntad buena. Estar dispuesto a obedecer cuando Él te indique, no cuando tú tengas tiempo. Fidelidad. La palabra chesed se deriva en chasid. Y chasid quiere decir santo, consagrado, dedicado, buena persona. Entonces, hermano, fíjate, amar misericordia tiene que ver con tu santidad. Cuando tú vives una vida consagrada, una persona que está consagrada no dice groserías, no dice palabras soeces. Una persona consagrada, ¿tú te acuerdas de cómo Ana fue y consagró y dedicó y llevó a Samuel al templo?
¿Tú cómo te imaginas que hablaba Samuel? ¿Con el lenguaje como hoy se hablan? No, hermano. Hoy quise ver las noticias, hermano, y puse en el YouTube para ver cómo el impacto de el huracán, hermano, cómo había pegado. Y cuando oigo al que está dirigiendo las noticias, dicen que es un hombre muy profesional, pero nada más de oírlo las palabras que dice, le digo, y lo está oyendo toda la gente, mejor le quité, hermano. Hoy en día la gente ya habla así, vulgarmente. Alguien que ama misericordia, hermano, debe de tener cuidado en su vocabulario porque está consagrado, porque está dedicado, porque es una persona buena. ¿Quién se ha encargado de que seamos personas buenas? Cristo, hermano. Porque ya trabajó y está trabajando con nuestra alma. Y hasta abajo dice misericordia. Es una cualidad que Dios espera que atesoremos. Dice la palabra, hermano, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces escuchamos a la gente que se las arregle como pueda? Hermano, ¿dónde está la misericordia? ¿Sabes para quién se usa la misericordia? Para aquel que ha cometido muchos errores. ¿Y cómo debemos, con la gracia de Dios, ayudarlo? Amar misericordia. Hermano, llevamos son tres las cosas que Dios pide de la iglesia. ¿Cuál es, hermano? Hacer justicia, rectitud, amar misericordia. Pero también te voy a dar una definición de fidelidad. Siguiente diapositiva. ¿Qué es fidelidad? Hermano, todos los cristianos debemos ser fieles. Fieles en asistir a la iglesia, fieles en diezmar, fieles en ofrendar, fieles en servir, fieles en todo, hermano. Fidelidad es el resultado de haber sido probado en tu fe y perseveraste en obediencia. ¿Qué pasa con familias cristianas que van caminando bien? De repente viene una prueba y ya no asisten a la iglesia. ¿Qué pasó? Fueron probados en su fe, en su obediencia. ¿Y qué pasó? No fueron fieles. Ya no asisten. Hermano, fidelidad es el resultado de haber sido probado en tu fe y perseveraste en obediencia. Es como decir, puedes estar pasando la peor situación, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, porque tú me sostienes. Vamos a ver un pasaje, Lucas 16, que nos habla de fidelidad, hermanos. Lucas 16, del 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco. Fíjate bien cómo Jesucristo aplicaba la fidelidad en esto. El que es muy fiel en lo muy poco, ¿a qué se refiere? Hay personas que comienzan trabajando y ganan poco, pero en ese poco son fieles en diezmar. ¿Están oyendo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Te voy a poner un ejemplo. Un congregante le dijo a su pastor, pastor, ¿me ayuda a orar? Sí, hermano, ¿por qué quiere que oremos? Porque yo quisiera dar más diezmo. El hermano daba 50 pesos de diezmo. Y el pastor dijo, véngase, vamos a orar. Hermano, oró el pastor,
Cuando el hermano regresa a trabajar, a la siguiente quincena ya no daba 50 pesos. Empezó a dar 100 pesos de diezmo. ¿Cuánto le aumentaron? 500 más, hermano. Y estaba ganando 1,000 pesos. El hermano estaba muy motivado y le dijo, pastor, siga orando por mí. Sí, claro, hermano. Hermano, le volvieron a aumentar el sueldo. ¿Y qué crees? Llegó un momento en que daba 500 pesos de diezmo. Empezó dando muy poco, 50, y después daba 500. Pero cuando llegó a los 500, hermano, se acercó con el pastor y le dijo, pastor, ¿le podremos pedir a Dios que me haga una rebajita? Y el pastor le dijo, sí, ¿cómo no? Vamos a orar. Dijo, pastor, ¿y cómo oraría usted? Venga, escúcheme cómo voy a orar. Se hinca con el hermano y le dice, Padre, te pido que le bajen el sueldo al hermano para que dé menos de diezmo. Pastor, ¿por qué ora eso? Hermano, es lo que usted está pidiendo. Si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. Amén, Señor. Hermano, ¿tú eres fiel en tus diezmos? ¿En lo poco? Porque Dios va a mirar tu fe en esa prueba, en esa situación. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Cómo va a mirar Dios? Primero te va a poner en lo poco para ver qué tan fiel eres. Dios nunca te va a dar de entrada manos llenas, no. Porque primero va a probar tu fe para ver si te mantienes en obediencia. Hermano, ¿eres fiel en tus diezmos? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, es decir, no hace lo recto, también en lo más es injusto. Ahora vamos al 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿sabes de qué hablan las riquezas injustas? Cuando tú tienes un trabajo en donde tienes que manejar finanzas. Cuando te encargan algo que no es tuyo. Cuando administras el trabajo de alguien. Y dice la palabra, y si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Dios sabe que te quiere dar algo que sea tuyo, pero te va a empezar a probar en lo poco. Hermano, esto tiene que ver con la misericordia. La fidelidad tiene que ver mucho con la misericordia. Hermano, por eso comenzamos hablando de la obediencia. Yo quiero decirte que Dios te quiere respaldar. Pero también te voy a decir que Dios respalda a los obedientes. ¿Sabes a veces por qué no obedecemos? Porque nos hace falta fe. No le creemos a lo que está escrito. Debemos ser cuidadosos, iglesia. Te voy a llevar a unas porciones, hermano, para que tú puedas también revisar todo esto y podamos tener más claridad, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya vimos lo que es fidelidad. Ahora, ¿qué quiere decir humillarte ante tu Dios? Son 3 cosas que dice Miqueas 6:8.
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una iglesia que pone atención en estas tres cosas, hermano, imagínate cómo se va a mover en los dones espirituales. Imagínate. Vamos a poder ser esos testimonios vivos ante la gente, hermano. Gloria a Dios. Humillarte ante tu Dios, fíjate, lo primero es reconocimiento de la grandeza de Dios. Nosotros no podemos nada si no es por la grandeza de Dios. Sí, Señor, amén. No somos nada si no es por la grandeza de Dios. Amén, Señor. Si tenemos un trabajo es por la grandeza de Dios. Amén. Si nos incrementan en el trabajo es por la grandeza de Dios. Hermano, humillarte tiene que ver con dependencia. El humilde depende de Él. Depende de Dios. Depende de Cristo. Humillarte ante tu Dios implica que tú constantemente tienes que estar rechazando el orgullo. Cuidado con el orgullo. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas orgullosas. ¿Tú te acuerdas de la historia en Daniel capítulo 4 del rey Nabucodonosor? Era un hombre que tenía Mesopotamia, hermano, muy bien reluciente. Pero se le dio aviso de que tuviera cuidado y que reconociera a Dios. Y él un día sale y ve todo lo que había hecho, jardines colgantes. Hermano, era maravilloso. Y sale y dice, todo esto es por mí. ¿Sabes lo que le pasó? Ve su historia. Daniel capítulo 4. Dios ya le había avisado que si no lo reconocía, se iba a convertir en un animal. Le iba a crecer el cabello como si fueran plumas, le iban a crecer las uñas. Hermano, y por no reconocer a Dios, le pasó esto. Debemos de tener cuidado con el orgullo, hermano. En tu trabajo tú no digas, yo soy bueno en... No, hermano. El que es bueno es Dios. El que te hace capaz es Dios. Y humillarte ante tu Dios es quitando autosuficiencia y caminando en la gracia. Vamos a mirar porciones que nos van a ayudar, hermano, como un resumen de todo esto. Fíjate bien, hermano. Vamos a ver a 1 Corintios 13:3. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13:3? Hermano, somos una iglesia. Así como somos una iglesia, hay muchas iglesias locales. ¿Cómo se debe de mover una iglesia local? Y dice 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Pero qué dice? Y no tengo amor, de nada me sirve. Y no se refiere a tu amor o a mi amor, se refiere al amor de Cristo. ¿Sabes cuándo viene el amor de Cristo a morar en nosotros? Cuando nos humillamos delante de Él. Cuando le reconozco en su grandeza, cuando dependo de Él, cuando rechazo el orgullo y cuando quito toda autosuficiencia y me muevo en la gracia, hermano. Dios nos ayude, porque hoy en día pareciera como que hay un concurso a ver quién sabe más y a ver quién tiene más títulos. Cuidado, iglesia. Siempre humildes delante de Dios. Oseas capítulo 6 y versículo número 6. Fíjate, te voy a estar dando ya pasajes que van a ayudarnos a resumir todo lo que estamos viendo en esta noche. Oseas está antes del libro de Joel. Oseas 6:6. Mira cómo dice la escritura. Yo siempre te invito a que leas los contextos para que puedas mirar. Y dice,
porque misericordia quiero. ¿Sabes que esto lo mencionó Jesús en los evangelios? Gente muy prepotente que eran los fariseos y publicanos, y entonces se acercan y Jesús les dice, ¿ya sabes lo que está escrito? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Alguien que sabe más de Dios tiene que ser más humilde. Alguien que tiene conocimiento de Dios es porque está caminando con Él, tiene una experiencia de vida con Él. Aleluya. Sí, hermano. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, dice de Dios, no a Dios, de Dios. Más que holocaustos. Yo puedo dar una ofrenda gigante, pero si no tengo amor, es porque no soy humilde. 12:6 de Oseas, hermanos. 12:6 de Oseas. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios, ¿qué dice? Confía siempre. Gloria a Dios. ¿Cuándo debemos de confiar en Dios? Siempre. La palabra siempre quiere decir en toda circunstancia. Hermano, ¿cuántas circunstancias pasamos? Enfermedades, problemas, angustias, necesidades. Hermano, ¿qué es humillar? Depender de Él, confiar en Él. Amén. Isaías 56 y versículo número 1. Mira cómo la Biblia nos ayuda con muchos pasajes, hermano, para que podamos entender de qué nos está hablando Dios. Hermano, Dios quiere usarte como una persona espiritual, pero debes de tener cuidado con 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 56:1. Así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia, ¿para qué? Manifestarse. Aleluya. Bienaventurado, 2, el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Vamos a hablar sobre el reposo, hermano. ¿Qué significa reposo? La palabra reposo viene de Shabbat. Y Shabbat no quiere decir meramente sábado. Está hablando, hermano, de aquel día que Dios dispone para que podamos tener adoración a su nombre. Los cristianos hoy en día guardamos el día domingo. ¿Por qué? Porque los judíos lo guardaban el sábado. Pero Cristo viene, Amén. cumple toda la ley, hermano, resucita, y entonces, hermano, quien es dueño del día de reposo es Cristo. Y la palabra domingo quiere decir día del Señor. Así pues, hermano, cuando dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. El día de reposo para los cristianos del nuevo pacto, hermano, es el día domingo. En el nuevo pacto de Jesucristo. No como los judíos, hermano. En el nuevo pacto. (57:15), hermano, de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjate bien, lee conmigo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, ¿y con quién más? Con el humilde de espíritu. ¿Sabes que Dios habita con el humilde? Hermano, cuidado con el orgullo. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quién?
66:2. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. ¿Quién dice? Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, una iglesia espiritual es una iglesia que puede moverse en los dones, 9 dones espirituales. 3 son para... Vamos a la primera diapositiva y luego vamos a la última, hermano. ¿Para qué son 3, hermano? Para hacer habitación. ¿Y cuáles son esos dones que se van a manifestar? Dones de expresión, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14 dice que debemos orar en lenguas y también en el entendimiento. 2, revelación. Dios quiere revelar su ciencia, su sabiduría y también quiere ayudarnos a discernir cuando hay un espíritu que no es de Dios. Y 3, propagación. Mediante la fe, mediante sanidades y mediante milagros. Acuérdate, Dios quiere que seamos una iglesia espiritual. ¿Cómo es una iglesia espiritual? Hacer justicia. Amar misericordia. ¿Y qué? Humillarte ante tu Dios. Hermano, ¿qué nos dice el Señor entonces? Vamos a la siguiente diapositiva. Adopta 4 virtudes probadas. Número 1, la justicia, que es rectitud. Número 2, misericordia, compasión, hermano. Cristo tiene compasión de nosotros. Aunque tú cometas errores, Cristo tiene compasión, hermano. 3, humildad. Y 4, fidelidad. Ya vimos lo que es fidelidad. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho. Quiere darte lo que es tuyo, tu herencia. Pero primero va a probar tu fidelidad. ¿Cómo? Probando tu fe. A ver si eres fiel en lo poco. Siguiente diapositiva. Dios espera y te dice, 1, mantente honesto en todo lo que hagas. ¿En qué, hermano? Todo lo que hagas. 2, ama la fidelidad con compasión. ¿Qué es fidelidad? Cuando Dios está probando mi fe. Si soy fiel en lo poco. 3, comprométete a vivir en sumisión a tu Dios. ¿Qué es someterse? Mira, aquí está mi mano y la palabra someterse. Meterse bajo la dirección y cubierta del Espíritu Santo y de su palabra. Hermano, cuando tengas que tomar decisiones, no las tomes solo, consulta al Señor. Él te puede dar su consejo. Y si aún así te hace falta, busca el consejo del pastor. Dios va a traer. ¿Sabes qué dones espirituales le da al pastor? Don de sabiduría, don de ciencia, don de fe. El Espíritu puede dar 2 o 3 dones. Hermano, ¿qué espera Dios de ti? Que te mantengas en honestidad, que ames la fidelidad y que te comprometas a vivir en sumisión. ¿Sabes qué es someter? Meterse al cuidado, meterse a la dirección, meterse al abrigo de Dios. Y la última diapositiva, hermano, nunca está por demás repasar lo que es la palabra piedad. Piedad tiene que ver con compasión. Cuando tú oyes la palabra impío, es alguien que no camina en la piedad. El piadoso, ¿verdad? También se le puede llamar pío. Y el impío es el que no camina en piedad. ¿Qué es piedad? Es rebosar.
hermano, rebosar, que se salga, que caiga, hermano, con los frutos del Espíritu. A ver, ¿por qué los martes Dios nos está llevando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y vamos en bondad? Porque esas manifestaciones del fruto quieren rebosar. Dios quiere que rebosen en ti. ¿Qué tanta disposición tienes a que Dios trabaje contigo? Obedecer. Hermano, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias porque tu palabra nos lleva, nos profundiza, nos habla, nos corrige. Aquí estamos, Señor. Queremos tener esa comunión con Cristo para que brote la justicia, esa comunión con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora seguimos orando porque creemos que tú eres un Dios que espera lo mejor de nosotros. Bendecimos a la iglesia, Señor, para que tu iglesia sea un reflejo del carácter de Cristo en todo tiempo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, las actividades del domingo comienzan desde las 9:30. 9:30. Te invito a que llegues para que ahí estemos, hermano, preparando. El sábado se hace el aseo, pero el domingo se dejan listas algunas cosas como, hermano, descubrir la batería, quitar, etcétera, acomodar, poner sillas con las fundas y preparar. Ese servicio, Dios está probando tu fe. 9:30 comienza, a las 10 comienza el devocional y a las 11 tenemos el culto de adoración. El domingo es el día del Señor. Domingo viene de Dominus. Dominus quiere decir día del Señor. No lo dediques para otra cosa. Solo para Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos el domingo. Dios es bueno y que tú puedas obtener lo que Dios quiere para ti. Tu heredad. Pero tienes que ser fiel. Muchas bendiciones, hermano. La paz de Dios es contigo. Saludos a todos y cada uno de mis hermanos en diferentes lugares. Bendiciones.